Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Espacio de Gestión es el programa decano de la radio de la Universidad Católica. 6 años al aire ininterrumpidos. Este programa es parte de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es un gusto cada miércoles estar junto a ustedes para llevarles la posibilidad de un diálogo franco, abierto, constante, que esté ligado a los temas de la maestría. Hoy vamos a hablar de 2 asuntos. Vamos a hablar con Luis Miguel del Águila. Él trabajó una tesis para ser magíster de la maestría en gerencia social sobre el análisis y la evaluación del plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aportes desde la gerencia social. Él no va a poder estar con nosotros aquí en la cabina, pero vamos a hacer un enlace telefónico con él y vamos a poder conversar en torno a esos temas. Y luego vendrán 2 magísters, también de la maestría en gerencia social, muy apasionados de la gerencia social, llevaron la maestría e hicieron la tesis hace aproximadamente 15 años, pero mantiene una vigencia absolutamente mayor. Vamos a hablar de viejos problemas, nuevas prácticas, la sensibilización como estrategia para el desarrollo. Es un estudio de caso sobre los proyectos de trabajo infantil de la OIT. Buenos temas, buen programa. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y en Espacio de Gestión vamos a conversar ahora con el señor Luis Miguel del Águila Humérez, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él hizo un tema de investigación muy interesante sobre el análisis y la evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y le dio un enfoque además desde la gerencia social para mejorar las políticas de discapacidad en el Perú. Nos acompaña a través del teléfono don Luis Miguel del Águila Humérez. Señor del Águila, ¿cómo está usted? Bienvenido a Espacio de Gestión. ¿Qué tal, Carlos? Cuánto gusto. Encantado de estar en comunicación y participar en tu programa. No tenemos muchos minutos, pero quisiéramos aprovecharlos al máximo, señor del Águila. Yo quisiera preguntarle por qué centró usted su investigación en el tema del Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad. ¿Qué tenía de interesante? ¿Dónde estaba la carne en un tema como este? Mira, yo soy un estudioso de la problemática de la discapacidad, primero porque es una situación que la vivo en el día a día y porque estuve trabajando primero desde la sociedad civil, desde las organizaciones de personas con discapacidad, y luego entré a trabajar al Estado, al CONADIS y finalmente al Congreso de la República. Y en todas estas oportunidades se vino dando la oportunidad de mejorar la visión que teníamos no solo de la legislación, sino también de las políticas públicas. Entonces, este trabajo que habíamos venido realizando, sin tener, digamos, un marco teórico o académico, nos parecía muy importante fortalecerlo, y dado el prestigio que tiene la universidad y sobre todo las ventajas que en mi caso significaba llevar la versión virtual de la maestría, no lo dudé 2 veces. Señor del Águila, ¿y por qué quiso darle usted un enfoque desde la gerencia social? ¿Qué le aportaba en términos multidisciplinarios, en términos académicos, un enfoque desde la gerencia social? Para mí ha sido muy importante el tema de la gerencia, porque no basta para generar cambios en la sociedad dar buenas leyes. En el caso de la discapacidad, sobre todo, lo que se necesita son cambios actitudinales, cambios culturales, y todo esto implica un fuerte trabajo con los actores sociales. La sociedad civil por sí sola no va a poder hacer las cosas y los funcionarios públicos desde el Estado tampoco lo van a poder hacer, y se necesita establecer no solo mecanismos de diálogo, sino aplicar las herramientas de la administración al mejor gerenciamiento de los programas, políticas y proyectos sobre discapacidad, sobre todo desde el componente de la eficiencia y la eficacia. Y en ese sentido, la Universidad Católica para nosotros significó una garantía total.
En ese sentido, señor del Águila, esta evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades que usted realizó en su investigación, ¿cómo se tradujo en la hipótesis de trabajo? ¿Cuál era la premisa que tenía que resolver? Nuestra hipótesis que guió toda la investigación fue encontrar aquellas razones o factores por los cuales la política de discapacidad no se había traducido en cambios sustantivos. Entiendo. ¿No? Para mejorar la calidad de vida de este colectivo. ¿Y qué había fallado en la política pública? ¿Qué cosa estaba mal? Hemos encontrado que básicamente hay dos instancias en las cuales no se han dado todavía, porque estamos en ese proceso, los cambios necesarios para que haya un cambio sustantivo. Por un lado, el factor humano del funcionario público. Además de las carencias o las fallas que tiene el funcionario público y la alta rotación a la que está expuesto, el tema de discapacidad es un tema relativamente novedoso. Es decir, se tiende a mirar como un tema más de asistencialismo, de buena voluntad, que como un tema de ciudadanía, de participación, de darle voz y posibilidades de tomar decisiones a las personas con discapacidad. Y esto que se le conoce con el nombre del modelo social de la discapacidad es algo que todavía no ha calado a nivel de los funcionarios públicos. Y por el lado de la sociedad civil, lamentablemente los líderes que nos han dirigido en los últimos 30 años, que ya tienen de historia las políticas sobre discapacidad, es que una vez que han adquirido cierta notoriedad y poder, han terminado creándose división, conflictos internos, y en vez de haber una voz que unifique a las personas con discapacidad, hay muchos conflictos que generan ruido político y a la larga esto se traduce en descrédito. De acuerdo. Ahora, ¿por qué era importante para usted, señor del Águila, en la investigación marcar esta diferencia en la aplicación de la política pública entre el funcionario estatal y los ciudadanos o aquellos que formaban parte de sociedad civil? ¿Por qué usted marca la distinción tan claramente? Claro. El asunto es de que la problemática de la discapacidad, quienes la conocemos, somos quienes la vivimos en el día a día. Es decir, el funcionario público, por muy buena intención que tenga, no logra entender dónde está el origen de todo este tema, y por eso es necesario no solo un buen contacto, un buen diálogo entre un grupo y el otro, sino que incluso lo que es necesario es que las propias personas con discapacidad nos empoderemos para tener la oportunidad de trabajar desde la responsabilidad del Estado. Es decir, es una meta a la cual tenemos que llegar y ¿cómo decir?, hacer nuestro aporte desde dentro. Y esto es un proceso que está tomando mucho tiempo, pero que yo estoy seguro que gradualmente se están comenzando a generar estos avances sustantivos. Sin duda, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad es una deuda pendiente. Si yo tuviese que preguntarle, señor del Águila, por el problema número uno de las personas con discapacidad en la lógica de este plan de oportunidades, usted nos ha mencionado empleabilidad. ¿Diría que ese es el más importante? Has dado en el clavo, mi querido Carlos. Ese es exactamente. Cuando se hizo la encuesta sobre cuál es el derecho más reclamado por las personas con discapacidad, es la oportunidad de trabajar. El trabajo, dentro de la tríada del trinomio educación, salud, trabajo, el trabajo es el punto que corona todo. Es decir, una persona con discapacidad puede tener una formación excelente. Desde el punto de vista médico o las ayudas biomecánicas, puede ser un hombre biónico, ¿no? Pero
si no se logra insertar productivamente, si no se convierte en un actor productivo, esta inclusión no se da. Por eso es un tema central, crucial. Sin embargo, dicen los empresarios, no sé si con cierta sorna, porque la norma que los obliga a aceptar a determinada cantidad de personas con discapacidad no les gusta, pero ellos señalan que cuando han querido contratar a personas con discapacidad, no han encontrado personal calificado para los puestos que se buscaba. ¿Esa es una excusa o es una realidad, señor del Águila? Ya, es cierto, es una realidad, pero que también puede usarse como excusa. Es decir, la exclusión de las personas con discapacidad, que es una exclusión histórica que recién está comenzando a derrotarse, a vencerse, gracias a la educación inclusiva, hace de que menos personas calificadas logren acceder a los niveles más altos de la formación y por la misma cantidad de los perfiles que teóricamente un empresario podría requerir. Sin embargo, yo lo planteo que hay una forma, cuando hay la buena disposición de cumplir con esa tarea, con este compromiso, que es, en vez de buscar a las personas que cumplan un perfil, es un poco entrar en la lógica de la formación profesional dual que se da en Alemania y que acá en el Perú, por ejemplo, Senati la está desarrollando hace mucho tiempo, que quiere decir formar en el trabajo. Es decir, se contrata a la persona y una vez que la persona ha entrado, se le va paralelamente capacitando y permitiendo que vaya accediendo a mayores responsabilidades. Pero ahí, señor del Águila, no sé si usted estará conmigo de acuerdo, y ya para terminar esta conversación, porque el tiempo nos ganó, tiene que haber una profunda sensibilización de los sectores empresariales para entender que la cancha no está pareja con algunas personas. Sí, es cierto. Es decir, la discapacidad no es por sí misma, digamos, un criterio de elegibilidad. Así es. Pero dentro de una convocatoria amplia, así como hay una evaluación del talento para entrar a la universidad, puede y debería haber una evaluación del talento para medir las potencialidades de aquellas personas que pueden rendir más o ser más productivas e invertir el tiempo o el dinero que podría significar la capacitación. Y estoy seguro que ahí todos vamos a salir ganando. Señor del Águila, quiero agradecerle muchísimo estos minutos que se ha tomado para estar con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Quiero mandarle un abrazo y agradecerle que nos haya transmitido estos datos y haya hecho esta investigación que tiene que ser muy útil para los que toman decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Un abrazo y cuenta conmigo para cualquier oportunidad futura. Muchas gracias a don Luis Miguel del Águila Humérez, que nos ha acompañado esta tarde en Espacio de Gestión. Vámonos a la pausa y vamos a seguir conversando de los temas que tienen que ver con la gerencia social. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Bien, seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque vamos a hablar con dos magísters, dos ex estudiantes de la Maestría en Gerencia Social, que presentaron una investigación muy interesante. Y digo interesante porque siempre cuando se habla de sensibilización, la pregunta es cómo mides sensibilización, qué indicadores manejas y cómo hicieron para hacer un análisis de su tema, que fue viejos problemas, nuevas prácticas, la sensibilización como estrategia para el desarrollo, estudio de casos sobre los proyectos de trabajo infantil en la Organización Internacional del Trabajo. Me río un poco porque el título es tipo tesis universitaria, larguísimo, pero muy pertinente y muy acotado. Me acompaña María Olave y Elar Bolaños, a quienes quiero agradecer muchísimo que hayan
pues eso, he tenido la gentileza de estar aquí, de haberse tomado un tiempo para estar con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Más bien, muy agradecidos nosotros porque te haya parecido interesante el tema y tener la oportunidad de conversar, intercambiar algunas ideas, tanto del método como del tema mismo, ¿no? Bueno, comencemos. Primero, quiero, Elar, que me cuentes por qué la maestría en gerencia social, digamos. Es como, yo siempre hago esta pregunta porque en el mundo académico, digamos, uno dice literatura, filosofía, son como esas grandes líneas académicas y de formación. Pero la gerencia social es nueva, es muy potente, genera retos diferentes. ¿Por qué te interesó a ti, Elar? Bien, en primer lugar, gracias, Carlos, por la invitación. Con María, muy contentos de estar aquí para compartir un poco nuestra experiencia en el campo de investigación y específicamente en el tema de gerencia social. Porque en mi caso, yo soy abogado de formación, también egresado de la PUC, y muchos años ejercí en el campo de las políticas y programas de gestión ambiental. Entonces ahí uno está muy vinculado al tema de desarrollo de diferentes perspectivas. Y ya llegó el momento de especializarme, profundizar un poco en esta temática y empecé a ver la gama de ofertas a nivel académico. Y ciertamente en ese momento, 2001, si no me equivoco, sí, leí en un brochure esta propuesta, investigué un poco más de qué se trataba, hablé alcance, participé en algunas reuniones informativas y vi que era un poco el tema que yo buscaba en el espacio académico, en la propuesta, en oferta, ¿no? Pero 2001 la maestría era muy joven en ese momento. Sí, no había mucha oferta para la gente que quisiera. Sí, no había mucha oferta en ese momento de formación que te llevara un poco con el tema de cómo dotar de herramientas y de cierta estructura conceptual, de justificación, de enfoques, ¿no? Tu trabajo práctico de años. Entiendo. Porque finalmente éramos gente vinculada, él en lo público y yo, por ejemplo, en la cooperación al desarrollo, pero que habíamos aprendido muchas cosas en la práctica. Entiendo. Porque mucho de nuestro trabajo era aprender haciendo. Ok. Y decías, oye, pero esto hay que profesionalizarse en algún momento, ¿no? y en esos países, en Europa y en Estados Unidos, pues sí había esas especialidades. Pero, porque lo que había de gerencia era lo financiero, digamos, en los MBAs, este tipo de cosas, exacto, digamos, ¿no? Vincular gerencia y social era incluso hasta mal visto, desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? O de lo público. Exacto. Porque tú tienes que estar sacrificado, dedicado a la gente, la opción de los pobres, etcétera, sin duda. Pero necesitas hacerlo eficiente, eficaz, por efectivo. Supuesto. Tienes que tener rendimientos sociales. De acuerdo. Y tu motivación fue un poco eso, entonces, darle un marco conceptual a toda esa experiencia. Sí. ¿Y se conocen allí en el desarrollo de las clases o ya eran parte de... ¿Se conocían antes? Nosotros nos conocimos allí en los primeros cursos, ¿no? En los primeros cursos. Como la primera vista. Pero en realidad fue un trío. Discúlpanos. Porque falta Carmen. Que también participó en la investigación. Sí, somos tres en la investigación, sí. Y ahí nos despegamos porque el proceso formativo a nivel de maestría es muy fuerte, muy exigente. Empezaban las clases a las 6 hasta las 9, 10 de la noche, y sábados y domingos todo el día. Domingos también. Sí, teníamos algunos cursos especiales porque hay gente que venía de fuera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue un triángulo de apoyo académico permanente para el diario de las clases, ¿no? Para las lecturas, para las lecturas intensas. Combinar trabajo y estudio nunca es fácil, ¿no? Máximo con el nivel de responsabilidad ya que teníamos en nuestro trabajo. Por supuesto. Eran viajes, eran niveles directivos en los que estábamos, en nuestras instituciones. Entonces la demanda de energía laboral era mucha. Necesitabas compensar con un equipo de trabajo. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de trabajo infantil, ¿es un tema que surge como posibilidad de abordaje de cara a la tesis o ya el tema de trabajo infantil les había rondado en el recorrido, en el tránsito de la maestría? Desde mi experiencia personal, de repente María ha tenido otra en aproximación a la investigación. Había algunos requisitos formales, ¿no? En el caso de la maestría en gerencia social tenía que ser una tesis aplicativa, una investigación aplicativa que resulte en una propuesta que, como su nombre lo dice, sea útil para un determinado contexto. Y ahí empezamos a ver opciones, posibilidades. Yo particularmente empecé a hacer un trabajo, porque como todo el mundo sabe, hay cursos donde hace trabajos de investigación previos, seminarios, y yo empecé a hacer un trabajo más teórico, desde la perspectiva de Amartya Sen, evaluar un poco el enfoque de desarrollo que él propone, pero luego ya en ese redescubrir y en este
en este requisito que nos ponía la maestría salió este tema, ¿no? Que María estaba más vinculada en ese momento al tema del trabajo infantil. Pero también porque la maestría evolucionó, si cabe la palabra, en su propuesta. Ajá, porque digamos, cuando nosotros empezamos a estudiar, todo el tema era como, el objetivo de la investigación de tesis era generar un conocimiento, ampliar el conocimiento, profundizar en una teoría, ¿no? Entonces, oye, pero es un poco extraño porque si somos gestores, los gestores tienen mucha cosa práctica. Entiendo. Deciden sobre procesos en la vida real, intervienen. Entonces, yo creo que la maestría ahí tuvo un giro muy interesante porque después nos permitió hacer investigación aplicada, porque gente que estaba un poquito antes que nosotros, digamos, nosotros nos hemos graduado quizás en un grupo muy pequeño todavía, pero ya había gente que había estado haciéndolo, la investigación. Y era más de ese corte de conocimiento, más que de un corte aplicativo. Cuando abren esa posibilidad de aplicación, entonces nosotros dijimos, oye, esta es la nuestra, porque tenemos un tema, tenemos una institución como en la que yo estaba trabajando, que era la OIT, es un sistema ONU donde hay apertura para que la investigación pueda tener una acogida y una utilidad práctica. Y entonces ahí surgió la posibilidad de meternos en este tema también porque teníamos acceso a la información. Exacto. Y se dio el factor de que un proyecto empezaba su segunda fase, ¿no? Y estaba en una etapa de tener que evaluar la primera y justo encajaba la posibilidad de aplicar la investigación y proponer una herramienta que mejore la segunda fase del proyecto, ¿no? De acuerdo. Nuestra investigación se construye en ese marco. Y más allá de esta maestría, perciben que el mundo de la academia le asigna un valor mayor a esa investigación más teórica, que vuela un poquito más antes que la de aplicación, o son caminos diferentes para llegar un poco a lo mismo. Desde mi perspectiva, porque yo me encuentro ahorita haciendo un doctorado en Francia, entonces son dos caminos distintos, pero de alguna manera complementarios, porque el tema aplicativo tiene que tener una base teórica fuerte, ¿no? No es que solo la propia experiencia personal te permita proponer una herramienta de cambio, una política, un lineamiento, ¿no? Hay toda una base conceptual que evidentemente hay investigaciones que trabajan esa línea con mucha profundidad, ¿no? Y hay muchas herramientas de investigación muy particulares para ese tipo de investigaciones. ¿Tú percibes lo mismo, María? Sí, yo en parte sí, pero en parte creo que la investigación aplicada ha estado bastante defenestrada en muchos aspectos, ¿sabes? Lo mismo. Yo pienso que a veces se ve como de menor categoría. ¿No? Exactamente. Se ve como de menor categoría la investigación aplicada, cuando en realidad tú tienes la posibilidad de transformar cosas reales y no solo de tu inventiva personal, que yo tuve una revelación. No, esto no son revelaciones. Estos son investigación. Tú tienes un método científico para llegar a para desarrollar la investigación aplicada. Tienes que desarrollar herramientas, tienes que construir un marco teórico, tienes que validar los instrumentos, en fin, tienes que redactar correctamente el informe, o sea, hay todo un proceso también para lo aplicado, pero a veces está como de segunda categoría, yo comparto eso. De acuerdo. ¿Hay algún curso que recuerden de los meses, de los 2 años de la maestría, que recuerden como especial, como definitivo, esos cursos que uno dice, este era el curso importante, ahí estaba el profesor que yo necesitaba escuchar, o es todo como muy homogéneo? No es homogéneo. Voy a responder lo último. No es homogéneo como todo en la vida. Hay gente muy valiosa y profesionales y docentes increíbles y hay otros que pueden mejorar bastante, como todo. Ahora, yo recuerdo el curso para que me voy a acordar del nombre de la señora, Mariela Balbi, la hermana, Carmen Rosa. Carmen Rosa Balbi. Que era de teoría del desarrollo, enfoque del desarrollo. Sí. Porque era toda la parte muy teórica, incluso que daba un marco súper interesante para lo que nosotros habíamos vivido de 8 a 8 durante muchos años. La señora le estaba explicando y yo, claro, era esto es lo que yo hago, pero esta señora me lo está explicando desde la concepción teórica. O sea, para mí fue revelador el curso de ella, entendí muchas cosas, aprendí. De acuerdo. Muchas cosas. De experiencia igual hay cursos como que más duros, más matemática financiera que teníamos que aplicar en algunos cursos de gestión, pero hay una línea y un curso que yo recuerdo rescanear, que veíamos el de cultura, el de antropología, que eso es muy conocido. Sí. Muy interesante porque había aspectos que yo hasta ese momento no comprendía, no tenía una visión de cómo era el mundo amazónico y las culturas, la interrelación que hay, cómo se entiende la familia, no nuclear, sino eso comunitaria. Del espacio del medio ambiente que está ligado al mundo de la comunidad. Claro, si eso no se entiende, llevar un proyecto
con éxito hay que tener mucho cuidado, ¿no? Okay. Eso, la maestría me hizo a mí reflexionar de una manera distinta. Mira, ¿no? Que no son pocos los exalumnos de la maestría que han venido a conversar a este espacio y hablaban de un fuerte impacto de lo intercultural en el desarrollo de la investigación y del trabajo de la maestría. ¿Dirías que es así también, María, en tu sensación? ¿Lo intercultural como transversal a todo? Sí. O sea, uno lo comprende en la práctica, pero de verdad que yo creo, por lo menos no sé si ha cambiado el currículum, tú eres profesor en la maestría, yo no, pero le daban menos peso en el tema de los profesores y los contenidos, porque tuvimos a Rescanier y poco más, ¿no? Y después te das cuenta que la práctica tiene mucho impacto. Cuando relacionas, no eres cada vez más consciente o te das cuenta que el desafío y el obstáculo estaba por allí y tú no lo habías visibilizado tanto, ¿no? Pero creo que, no sé si la oferta habrá mejorado, pero era todavía un curso muy reducido. Podía haber expandido un poco más, además para países como Perú, ¿no? Entiendo, exacto. Donde es más relevante. Vámonos a la pausa. Una pausa breve, ya para aterrizar de lleno en la investigación y cómo se organizaron, cómo repartieron roles, después cómo juntaron la información, o si es que la trabajaron todos los tres así juntitos y todos organizándose como un proceso. Venimos con eso. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, estamos con Elar Bolaños y con María Olave, ambos son magísters por la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estamos hablando de la maestría y de su investigación de tesis, viejos problemas, nuevas prácticas, la sensibilización como estrategia para el desarrollo, que fue llevado además en un estudio de casos sobre proyectos de trabajo infantil en la OIT. Metámonos de lleno en este asunto. ¿Por qué había que hablar de la sensibilización como una estrategia para el desarrollo? ¿Por qué lo incorporan así de claro y de abierto en esta investigación? Mira, porque bueno, en el trío de la tesis somos dos comunicadoras y el abogado. Entonces, en las comunicaciones, nosotras siempre hemos tenido esta crisis en nuestro trabajo de que nos ven como una herramienta a la comunicación. Sí. No, yo quiero visibilidad, yo quiero salir en la primera plana, yo quiero la red social, es cierto, claro. La fuerza de producto, ¿no? Sí. Pero no de un recurso estratégico de apoyo a la estrategia de intervención de los proyectos o de los programas y las políticas. Totalmente de acuerdo. Y eso lo habíamos sufrido con Carmen en diferentes trabajos que hemos tenido, decíamos, no, o sea, hay que hacer ver a través de nuestra tesis que esto es fundacional para la sostenibilidad, para la escalabilidad, desde el para diseño del proyecto, lo comunicacional tendría que estar incorporado. Pero no, es un accesorio. De acuerdo. Y entonces dijimos, no, pero ¿y por qué no buscamos un tema y un proceso investigativo que nos permita demostrar eso? Por lo menos a través de una práctica. Y por eso fue que, como teníamos tanto acceso a información por la OIT, por la vinculación laboral que teníamos, que yo tenía ahí, entonces tuvimos mucho acceso a mucha información, a mucha gente a informantes clave, implementadores de los proyectos, evaluadores, informes de monitoreo, muchas cosas. Entonces decidimos que ese caso podría ayudarnos a sustentar esa idea. Entiendo. Y creo que el informe lo consigue, ¿no? Porque consigue develar, comprobar primero que sí ocurre esta cosa accesoria, esta visión accesoria, pero que después se dan cuenta que hay temas como estos, que tienen un fuerte arraigo cultural, por lo que hablábamos antes de la interculturalidad y todos estos procesos, que necesitan integrar comunicativamente estrategias específicas, no paralelas, integradas. Entiendo. ¿Tú piensas lo mismo, Elar, o sí, dos comunicadoras te envolvieron así en una telaraña? No, ciertamente la maestría como tal te da una base para poder analizar temas que de repente yo como abogado no estaba tan directamente vinculado. Pero sí, desde el punto de vista del manejo de la gestión ambiental, el tema de sensibilización es una herramienta que se trabaja con mucha fuerza. Lo que dice María es cierto, el ver la sensibilización solo como los talleres, en el grupo salió el término el tallerismo, o sea, solo cumples el objetivo a través de talleres, entonces ya está ahí terminado y cumplido esa fase de la implementación de proyectos. Luego en el análisis que se hizo efectivamente tiene un rol importante, pero no es
el eje central de lo que se busca con la sensibilización, ¿no? Porque la sensibilización apunta a hacer cambios. ¿Recuerdas cuando tratamos de definir el concepto? Sí, claro, de cambio de comportamiento, ¿no? O sea, definámoslo, o sea, sensibilizamos ¿para qué? ¿Para qué? Okay, porque exacto. Es como sin sentido, ¿no? De acuerdo. Implementar una estrategia de sensibilización. Ajá. De la población objetivo. Entonces claro. ¿Y cómo para qué? Okay. Para que aprendan más, ¿no? Para que aumenten el conocimiento, para que cambien una práctica, para que mantengan ciertos procesos ya logrados, ciertos cambios ya establecidos. ¿Para qué quieres sensibilizar? Entonces a veces no había un sentido. Simplemente era un activismo de hacer el proceso, de llevar a cabo el proceso. Ahí donde está que se cumplía el rol, la meta, teniendo 100 talleres, o 20 talleres. Los indicadores de desempeño de la sensibilización, el número de personas capacitadas. Pero vaya, pero es bien honesto que lo plantees así, porque no son pocos los comunicadores que viven y su trabajo lo cimentan en esos términos. ¿No es cierto? Lo digo porque yo soy, claro, muchachos, sí. Al final. Yo soy comunicadora, ajá. O sea, es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros hicimos todo un trabajo. Un ejercicio muy interesante fue identificar la metodología para sistematizar. Cuéntame. Porque hay muchas, ¿no? Entonces, estuvimos buscando muchas fuentes, también con nuestra asesora de tesis y con otras, y la verdad que logramos identificar una metodología que venía más incluso de procesos de desarrollo rural participativo, más que de cosas estrictamente de comunicación, ¿no? Okay. Y era una metodología muy práctica porque te lograba ¿cómo se dice? Como desbaratar en pequeños procesos toda la intervención y analizar por actores, construir indicadores, tener criterios, parámetros específicos que tú construyas ad hoc para tu investigación, pero siempre como tratar de desglosar cada etapa, ¿no? Y fue muy, muy útil porque era descomponer eso. Era el verbo, ¿no? Descomponer. Entonces tú cuando descomponías te hacías las preguntas con muchas entradas. Sí. Y lo rico es que no nos focalizamos en una realidad, porque trabajamos 4 países, si no me equivoco, ¿no, María? 12 proyectos de 4 países. 4 países. Sí. Entonces, es poco, es un montón. No, sí, claro, fue un montón. Sí, fue un montón. Fue un montón. Sí, y es proyectos que ya tenían como una implementación, porque estaban en la fase de cierre. Claro, había proyectos que eran proyectos de varios finalizados, años, ¿no? Que ya tenían unos evaluación, unos sistematización. Ya tenían resultados, por supuesto. Sí, ya tenía ciertos resultados. Okay. Aquellos resultados. Claro, porque ¿no? también eso es lo cuestionable. Los resultados que vamos a trabajar son los correctos o no. Exacto. Entiendo. Y la riqueza del proceso del contacto con el operador, ¿no? Porque no solo fue revisar las evaluaciones de las sistematizaciones, sino que hubo entrevistas con los que estuvieron a cargo. Hubo entrevistas en profundidad con los implementadores, con los jefes de los equipos. Fue muy rica la información en los países que tuvimos acceso. Tecnologías de la... Ahí también, digamos, para hacer la época que era, hicimos un uso de tecnologías de la información, era todo de vías Skype y mucha cuestión para tratar de traer la gente. Y nos tocó entender también muchas cosas del Paraguay, de Colombia, de Bolivia. Porque claro, hablar de sensibilización y cambios en ciertos contextos, como el paraguayo o el boliviano, que tienen una fuerte connotación intercultural y tal. Ahí veías que esta clase era importante. En medio del análisis te acordabas de tu profesor y decías, uy, yo creo que esta clase no fui. ¿Quién apuntó a la clase de esta que yo no fui? Entonces, la verdad que hacer la investigación aplicada, yo creo que además refuerza el planteamiento académico de la maestría. Exactamente. Porque una de las joyas de la corona de la maestría en Ciencias Sociales es su multidisciplinariedad, interdisciplinariedad. Y la investigación aplicada te permite hacer eso. Te exige, es totalmente coherente que sea así. Ajá. Lo otro era un poco descabellado, solo dedicarse a la cosa de la generación del conocimiento profundo. De acuerdo. Ahora, en los proyectos que revisaron, que fueron materia de la investigación, estos 12 proyectos en su etapa de cierre, ¿cómo habían medido sensibilización? ¿Cómo habían hecho? Acércate al micro, por favor, para poder escucharte. Bueno, ahí empezamos a rastrear todo lo que se había implementado en términos de lo que se concebía como el componente de sensibilización. Y evidentemente la fuerte carga de la instrumentalización de sensibilización eran talleres. Ese tipo de elemento es el que es como transversal a todos estos elementos. En un taller a los que alguna vez me ha tocado estar, te entregan una encuesta de inicio y 3 días después que el taller termina, una de cierre. Entonces es natural que todo el mundo diga al principio, yo no sabía nada, y al final, ahora lo sé todo. Pero eso es un engaño, eso no es real. Claro, ese test de entrada y salida no te revela ningún cambio. Te puede revelar una mejora de algo, pero no es un cambio. Y entonces... Ahí venía la propuesta nuestra de cómo generar una herramienta para que desde la formulación, el seguimiento del proyecto, fortalezca ciertos aspectos
críticos, ¿no? Que nos permitan luego hacer una evaluación, no sé, de impacto, de resultados, de que si es de las herramientas de sensibilización están teniendo efectos, ¿no? El trabajo final de ustedes ofrece una herramienta de ese para tipo. quienes quieran emprender proyectos de desarrollo, puedan encontrar una herramienta útil para medir sensibilización. Para ese componente, ¿no? Para diseñarla desde el comienzo de la intervención, para incluirla como una parte estratégica del diseño. Y lo hicimos muy simple, la verdad que, porque la idea era, nosotros tenemos implementadores en los programas públicos y en los proyectos privados que tienen un problema y es gente sobrecargada, ¿no? Uno lo entiende también. Es gente sobrecargada, a veces muchos tienen escasez de recursos. Mal pagados, mal motivados, una serie de cosas. Uno quisiera hacer una línea de base amplia para intervenir y resulta que no puedo, no le alcanzó la plata, no le alcanzó el tiempo, se me acabó, todo le pasa. Entonces, el instrumento debe ser un instrumento sencillo. Entonces, lo que hicimos fue una modalidad checklist. Es muy simple en realidad de aplicar. Entonces es a partir de estos indicadores que descubrimos de los fallos, digamos, porque el indicador era, personal sensibilizado era igual a número de personas que llevaron el taller. Número de talleres realizados. Exactamente. ¿No? Número de materiales producidos. Eso no es nada. Número de ferias informativas llevadas a cabo en tal plaza del pueblo. En fin, de ese tipo. Entonces, lo que hicimos fue reconstruir esos indicadores en positivo, o sea, cuál debería ser realmente el indicador más exigente para eso. Y convertirlo en un checklist con una definición. Y entonces es una lista de una hoja por cara y cara en la que la persona puede mirar si a la hora de formular su proyecto o de identificar la intervención, identificación y formulación, pudo tener estos criterios en cuenta. Y si no, pues le alertan para que los pueda incluir, ¿no? Pero suena sencillo, pero muy potente, no se trata de que hicieran una línea de base, porque claro, uno comunicador también exagerábamos, ¿no? Yo, mi pasión, comunicadora, digo, pues yo quiero mi línea de base, mi CAP, ¿no? Quiero mi estudio CAP de percepciones, actitudes y tal, y yo toda mi profundidad, pero no es real. Entonces dijimos, no, pensemos en las características reales de las restricciones a las que se enfrenta un implementador. ¿No? Y por eso se pensó así. Ahora, teniendo claro entonces cómo abordaron el tema de la sensibilización, cuéntenme por qué miraron trabajo infantil. Porque además OIT es transversal a toda materia laboral, digamos, pero ¿por qué en particular el trabajo infantil? ¿Qué tenía de interesante? ¿O es que encontraron que en ese momento había muchos proyectos ligados con trabajo infantil y dijeron, esta es la nuestra? No, yo creo que allí sí la envolvente fui yo, ¿no? La comunicadora envolvente, surround, fui yo. Ahí confluyeron varios aspectos, ¿no? Y se dio la oportunidad de abordar ese tema. Porque mira, cuando tú haces estas investigaciones aplicadas, en realidad necesitas apoyo institucional, apertura institucional. Entonces, en realidad, cuando yo lo planteé al equipo del proyecto en la OIT, a los directoras de ese momento les pareció súper interesante por la coyuntura de la evaluación y de la formulación de un nuevo programa amplio. Dijeron, oye, ¿sabes que lo que me estás proponiendo me parece interesante? Y lo vieron rentable, porque tenían a 3 talentos aquí, modestia aparte, que no les iba a costar dinero y que le íbamos a hacer una sistematización que en realidad le iba a aportar incluso elementos casi evaluativos, aunque no era una evaluación, pero había tal nivel de análisis por los instrumentos que se construyeron que les daba muchas pistas. De acuerdo. Y entonces esa apertura institucional fue muy interesante porque entonces nos permitió acceder a información que no es pública. Porque ahí, tú sabes, los implementadores a veces quieren mostrar lo mejor que tienen y uno lo entiende. Entonces ahí tuvimos acceso a personas y a informes que no son tan públicos, que no eran necesariamente positivos del trabajo realizado, sino críticos de lo que ellos mismos habían hecho. ¿No te ponía eso a ti entre la espada y la pared en relación a, y si concluimos que esto es un desastre, no te ponía a ti en una situación complicada? En la organización, la verdad que no. El proyecto, el programa, que era en ese momento que cubría 19 países, el programa fue muy abierto, ¿no? En la selección, incluso les compartimos los criterios de selección de países, de proyectos. Después nos invitaron. Nos invitaron a una presentación. ¿No? Eso te iba a decir, porque hay que ser muy receptivo para recibir también una crítica que puede ser dura. Hubo una apertura en eso y la verdad es que como cuando tú analizas el modelo causal del trabajo infantil, tú te das cuenta que una de las causas está arraigada en prácticas y patrones culturales. Entonces, una estrategia fundamental es la promoción de los cambios. Totalmente. Entonces, y eso incluye la sensibilización y otras muchas cosas, pero la sensibilización era clave. Uno de ellos, claro. Entonces, claro, cuando les dijimos eso, dijeron, bueno, oye, pues sí, se supone que en nuestro modelo causal esto es clave. A ver, te escucho. ¿Cómo me está yendo? De acuerdo. Ha quedado clarísimo entonces la sensibilización y el trabajo infantil. Me tengo que ir a la pausa, pero al regresar quiero proponerles que me cuenten el proceso. ¿Cuántas noches, cuántos días
se invierte dinero en una investigación de este tipo. Uno quiere tirar la toalla a la mitad, pero hay que seguir. Quiero que me cuenten esos detalles que también son parte de todo esto. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión, porque estamos con Elar Bolaños y con María Olave. Estamos hablando de su investigación de tesis en la maestría en Gerencia Social. Nos habíamos quedado en cómo iba a ser el trabajo, ¿no? Cómo lo iban a enfrentar y cuán duro fue el proceso. Cuéntame de eso, Elar. Bueno, como todo proceso investigativo, parte con un plan de trabajo. Formulamos nuestro plan de trabajo. Pero el proceso en términos de tiempo duró aproximadamente 1 año, ¿no, María? Desde que presentamos el plan, luego se fue acortando y haciendo más intenso el trabajo, unos 6 meses, hasta que fue una Semana Santa, me acuerdo, que nos encerramos. ¿El campo de concentración aquel que creamos? Sí. Y ahí donde cerramos los puntos críticos, ¿no? Pero sí fue una clasificación de información, un reparto de manejo de data, sobre todo el tema de proyectos que había que sistematizar, bloques enormes de data. Eso sí lo repartimos entre los 3. Y había reuniones de producción más intelectual. Y persecutorias. Enfoque teórico y persecutorial. Y persecutorial. Sí. Allí donde estábamos, ese trabajo fue bastante sincronizado, ¿no? Porque cuando uno bajaba la guardia, el otro daba alertas, y siempre estábamos en constante apoyo. Fue lo que se llama después, ¿no? Después descubrimos que esto era una cosa muy importante, que se llama gestión por resultados. Sí. Eso es cierto. Un plan de implementación de esta investigación pensando en momentos, en capturar resultados en determinados momentos. Exacto. Productos, bueno, en ese nivel productos, pero después acumulábamos y teníamos que tener el análisis hecho. Exacto. Estas etapas enfocadas por productos fueron útiles también porque te metían presión, ¿no? Y era una vergüenza llegar al trío. Y las fechas, claro. Y no llevar el producto que te correspondía. O sea, chicos, nos vemos el domingo. Esto es de desayuno a cena. Y entonces, en principio nos veíamos solo los domingos. Pero toda la semana trabajábamos. Y el domingo teníamos que llegar a rendir cuentas ahí. Qué difícil. Y entonces el trío estaba como muy mal. Y somos muy crueles entre nosotros mismos, porque hay que ser muy cruel para hacer una tesis. No quería avanzar, digamos. Claro. Ritmo, ¿no? O sea, estudiar y no graduarte. ¿Ustedes dirían que en una investigación de este tipo, y además con 3 personas, alguien asume un liderazgo? ¿Alguien encarna la jefatura del proyecto, quizás tácitamente? ¿O es muy fácil repartir funciones y avanzar juntos? Desde mi experiencia, creo que fueron roles compartidos, ¿no? Okay. Digamos, cada uno ya venía con un bagaje profesional y cierta experiencia en determinados temas, al menos en mi caso, investigación, y creo que sí logramos compaginar o coincidir los roles de liderazgo de los 3, ¿no? En un momento determinado, por la expertise o por la experiencia, uno asumía como que la batuta y luego se trasladaba, ¿no? Ciertamente, ellas tuvieron el rol más importante porque el eje de la sensibilización por su propia formación tenía mucha más peso fuerte, ¿no? Claro. Pero yo fui un poco policía. ¿Sí? Pero sí, ciertamente, María. Él me quiere mucho, entonces no me va a hacer quedar mal en la audiencia. Pero yo soy un poco policía. Yeah. Yo soy persecutora. Okay. Yo persigo. Y entonces yo era, chicos, acuérdense que tenemos que llevar el informe. Y lo están trabajando, pero no lleguen sin nada. ¡Qué miedo, Elar! Yo era un poco así. No, eso es cierto. Yo era un poco así pesadita, ¿no? Y entonces hubo esta etapa primera de la recopilación, nos funcionó muy bien. Ajá. Y una cosa que conversábamos fuera del aire contigo ahora sobre si cuesta plata. Ajá. Sí, porque además, claro, teniendo proyectos en otros países, necesitabas, y un volumen de información importante, necesitamos tener gente que nos ayudara un poco con el análisis de la información. Ajá. Porque nosotros establecimos las tablitas, ¿no? Exacto. Creamos nuestras tablas con los criterios para el análisis y todo esto, pero era leer y llenar cosas a través de los instrumentos que creamos. Sí. Y entonces ahí sí tuvimos que contratar, ¿no? Sí. Contratamos personas, porque además la entrevista había que desgrabarla. Y nada peor que desgrabar una entrevista. A mí no me invites a eso, es una chamba horrible. Y entonces, además no cualquiera desgraba y desgraba bien. Desgraba bien. El análisis, el discurso. Trabajo bastante fuerte. Sí. Entonces ahí tuvimos una persona, ¿no? Sí. Que nos hicimos nuestro fondito de nuestros propios recursos. Sí. Y claro, una persona que era amiga, pero que nos cobró menos. Pero sí, hubo que tener un apoyo. Claro. Hay que invertir tiempo
O sea, recursos escasos, tiempo, dinero, energía vital. ¿Y la familia reciente? ¿Una maestría? Que no estés, que tus domingos estén en esto, o se puede uno organizar sin mayores problemas. Mira, yo creo que Carmen, que no está aquí, respondería mejor esa pregunta, porque ella tenía hijos en ese momento. Él y yo no teníamos hijos en ese momento. Entonces, claro, para nosotros era lidiar con la pareja de turno y decirle, cariño, después te compenso. Pero Carmen tenía hijos que no se compensa fácilmente. Claro, ¿no? mucho más complicado. Mucho más complicado, claro. Pero yo creo que además las chicas después estuvieron muy orgullosas de su mamá, ¿no? Cuando fuimos a fue todo un proceso del día de la graduación, de la sustentación. Ellas estaban orgullosas de su mami, ¿no? Entonces creo que sí puedes conciliarlo, pero tienes que hablarlo claramente, que requiere esa intensidad. Una pregunta de fondo. ¿Cómo establecemos una correcta correa de transmisión para que esta investigación no termine en el anaquel de una polvorienta biblioteca o en un sobre de un CD guardadito, sino que pueda llegar a quienes toman decisiones en el país? ¿Cómo es esa correa de transmisión? ¿Cómo se le da visibilidad y publicidad a un producto como este? ¿Cómo haces que sea un instrumento útil y que todo este esfuerzo no se quede allí, Elar? Mira, afortunadamente ahora los medios de comunicación y la información digital, que uno puede subir mucha información, ayuda mucho, ¿no? Yo, a lo largo que una vez lo compartí, he recibido, bueno, no muchos, desde que terminamos, como tres contactos pidiendo la tesis y de diferentes países pidiendo porque les interesó el título para ver un poco la herramienta. No creo que, claro, no con la intensidad que uno esperaría de un trabajo, pero eso ha facilitado mucho el acceso, porque de lo contrario estaría en una biblioteca, como tú bien señalas, encerrada, ¿no? Además son niveles, ¿sabes? Porque yo creo que hay una decisión práctica, y es que tú, si vas a hacer una investigación aplicada, la persona que la haga o alguien del equipo tiene que tener una vinculación real y permanente con ese tema. Porque esa es una correa de transmisión real. Es decir, yo llego y soy mi propio agente. O sea, yo he llevado este informe a la OIT, yo he hablado con, bueno, después los tres participamos, ¿no? Pero yo agencié la reunión con los jefes, coordinadores y los técnicos para que conocieran. Yo la repartí en el equipo. Es una recomendación muy potente, entonces, que tu tema de investigación te involucre completamente. O por lo menos alguno para poder ser tu propio agente. Ese es un requisito importante, claro. Tiene que tener el broker. O sea, si no, ¿cómo la vas a hacer llegar, no? O sea, yo entiendo, y con él lo discutimos, ¿no? Cuando hicimos esta investigación. Sí, tiene una dimensión de requisito, sin duda, pero tiene una dimensión de utilidad. Entonces, por favor, encontremos un tema en el que tengamos acceso a la información, porque no podemos sufrir peleándonos con la gente para que nos dé la información que queremos, porque tenemos un tiempo, pero también que el acceso sea alguien que pueda después hacer algo con esto, sacudir un poco el arbolito. De acuerdo. De diferente nivel. Pero María, también hay que cambiar un chip ahí. Entonces, una tesis no es un fin, sino es un medio. Es decir, no es el objetivo final y se acabó todo, sino es un instrumento para más. Sí, debe permitirte eso, ¿no? Movilizar ciertas cosas, canalizar ciertas energías. No te digo el supercambio. No, por supuesto, no, claro. Pero hay cosas que tú sí puedes ir modificando. Conciencia, ¿no? Tener una mirada diferente sobre esa contribución que tú estás haciendo desde un espacio netamente académico, sin duda, ¿no? Pero oye, no es potente, o sea, no es cualquier cosa tener una maestría de una universidad como la Católica, en Perú, o sea... Y tres cabezas, ¿durante cuánto tiempo tomó la investigación? Un año, ¿no? Sí. Metías en un proyecto, valía la pena tenerlo con más luz, digamos, ¿no? Sí. Pero creo que sí es una recomendación muy práctica de, por favor, vincúlate. O sea, que alguien esté más vinculado con el tema para que lo pueda aprovechar después y llevar a espacios. De pronto la universidad y su escuela de posgrado en general, la de la Católica, la de otras, de pronto sus bases de datos de investigaciones, no sé, conectarlas mejor, hacerlas más visibles. No sé, digamos. No, por ejemplo, la idea del libro estuvo muy buena. La idea que nos pidieran los artículos. Ya. ¿No? Y a ciertas personas, bueno, supongo que se lo pidieron a mucha gente, pero que la gente decidiera escribir su artículo sobre su tesis, que se compilara en ese libro, ¿no? De acuerdo. Es un medio de difusión muy fuerte. Sí, pues, que se hiciera la presentación en el espacio, a través de un espacio académico, tener estas mismas posibilidades de diálogo por medios, sí, ¿no? Eso sería extraordinario. Eso es súper bueno. Esto es un espacio privilegiado. Exactamente. Esto, por ejemplo, repone en agenda nuevamente una tesis que ya, ¿cuántos años van, María? Desde el 2009, creo. No hablemos de temas sensibles, lo de los años, por favor. Pero quisiera retomar algo que tú señalaste, Carlos, el tema de la tesis como instrumento, como medio y como fin, ¿no? Definitivamente cumplen varios roles, ¿no? Fue un medio para nosotros de tener el diploma,
porque un tesista no se va a ahogar, es importante luego sacar el documento. Y luego sí, en el caso de la tesis o las investigaciones aplicativas, el rol o lo fundamental que cumplen respecto de su utilidad es o sea, volvemos al comienzo. Queda muy claro que una investigación aplicada es de suma utilidad. No es un bodoque de papel, es una cosa que puede ser muy práctica y muy importante, ¿no? Sí, nosotros en realidad quedamos satisfechos con el producto, quedamos satisfechos con la utilidad que se le pudo dar en la institución que nos acogió para hacerla y que nos respaldó. Y después vimos productos de mediano plazo, ¿no? Como la publicación, la posibilidad de escribir un artículo. Ahora lo de venir aquí nos parece. Sí, como que la tesis ahí. Que la propia está universidad viva. Claro, y que la universidad esté aprovechando estos insumos, ¿no? Este conocimiento que se genera de sus propios estudiantes. Súper chévere. Sí, una última pregunta, porque una tesis viva, como el tiempo me gana. Y no, quiero dejarlo ahí porque mucha gente inhibe la tesis porque se muere de pánico de sustentarla. ¿Cómo es una sustentación de A3? Es como Le Luthiers, digamos, toca qué buena idea. Cada uno, ¿cómo es? Es que hay formalidades, hay como 20 minutos de exposición, recuerdo, y ahí donde tuvimos que dividirnos. Y ¿te acuerdas que yo hice mis tarjetitas? Y ustedes se burlaban. Hablaron cada uno una parte en tiempos iguales, digamos. Sí. Sí. Cada uno, estructuramos un discurso, hicimos un discurso así, independientemente de repartirlo todavía, armamos el cuento completo. Después de armar el cuento, analizamos las habilidades de cada uno. Y dijimos, a ver, ¿quién cuenta mejor qué parte? Exacto. No, porque esto hay que ver. Claro. Hay gente que se pone más nerviosa. Seguro. Hay gente que es más convincente, y a dónde conviene poner a ese convincente, al principio o al final. Hasta eso lo pensaron. No, fue toda una táctica que montamos para la exposición. Y es igual que en la tesis de licenciatura que te hacen salir y uno está afuera mordiéndose las uñas esperando que el jurado te haga entrar de nuevo. Claro, y en una suerte de ritual al final, ¿no es cierto? Yo no lo sabía, porque en Colombia no es así, yo soy de Colombia. En Colombia no era así, y esto me dice, no, ahora vamos a salir. Y yo, ¿a dónde vamos a salir? Hay que esperar. ¿Esperar qué? Yo estaba impresionada. Yo quiero un trago, un cigarrillo, necesito algo. Claro. Son terribles, sí. Bueno. Pero fue así, es un proceso pensado. O sea, tú no puedes descuidar en la última parte. Es decir, después de todo el esfuerzo que has hecho, tienes que hacer una presentación planificada y tienes que ensayar las posibles respuestas, preguntas, ¿no? Porque el tribunal no está de adorno, pues, ¿no? El tribunal te va a preguntar. El tesis puede estar contigo, pero te tocan 2 jurados hostiles y ¿qué haces? Claro, sí. Digamos, entonces nosotros ensayamos, por ejemplo, y cuando conocimos al jurado dijimos, muy bien, a ver, ¿cómo es? ¿Quién con quién? Claro. Si pregunta quién, ¿qué? O si pregunta qué cosa, ¿quién? Entonces, hicimos un ejercicio. Es una puesta en escena que hay que cuidar. Exacto, esto es un guión de teatro. Tiene mucho de teatralidad. Y de Le Luthiers también. Elar, María, les agradezco muchísimo. Ha sido súper útil conversar con ustedes porque nos han aproximado algo importante y además nos hemos reído. Qué buena falta nos hace. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un gusto conocerlos. Y Espacio de Gestión en su casa, cuando ustedes quieran. Gracias, Carlos. Nos despedimos ya. Punto final al programa de esta semana. Nos reencontramos, como siempre, en Espacio de Gestión a través de Zona PUC la próxima semana. Muchísimas gracias.